Así que, nada, buenos días. ¿Verdad? Voy a compartirla de esta manera, simplemente porque hay una parte en la que vamos a empezar a editar números. Por eso no comparto pantalla completa. La presentación. Entonces, primero, subredes. ¿Verdad? Subredes, cálculo y cuál es su uso. Como siempre, como cualquier presentación que se respeta, pues tengo que hablar un poquito acerca de mí, ¿verdad? Esto va a ser breve. Así que, nada, mucho gusto. Soy David Enríquez, ¿verdad? Más conocido como Doer. Si tienes un compañero un poco más antiguo, tal vez, mi wiki, ¿verdad? Tal vez también sé que hay alguien del trabajo o de algún otro lado porque vieron el anuncio. Grandes mis compas, los quiero mucho. Nada, ahorita soy actualmente Mid-Level Full Stack Web Developer. Carnet 2016, ¿verdad? Les digo ánimo, chavos, porque pues sí se puede. A veces parece que no, pero sí se puede en realidad llegar a unas redes. Uno sí se puede, ánimo, aprovechen que todavía queda un poquito de virtualidad antes de que regrese a presencialidad. Porque los que no han vivido presencialidad no saben lo que les espera. Y los que sí, ánimo por dos. NPS, ¿verdad? Actualmente pues ya está en profesión de privados. Bueno, probablemente estoy en revisión de tesis de lingüística, así que ya pasamos privados también, gracias a Dios. Sugerencias, sigan EPS, hagan lo que consideren, realmente como lo consideren, evalúen las dos posibilidades. Sugerencias, sigan EPS, es un camino un poco más cansado, pero es un poco más de dar y recibir, diría por ahí. Muy bien, acerca de un poquito de otras cosas que hago. Yo soy vicepresidente de Membership Experience de AS, que no es RL, que básicamente es una ONG en la que estoy participando como vicepresidente. Y bueno, algunos cuantos consejitos para empezar. Cuestionate siempre, ¿verdad? Cuestionate siempre por qué haces lo que haces, ¿verdad? Y por qué crees lo que crees, ¿verdad? Siempre son dos preguntas importantes que uno tiene que tener en cuenta, que tiene que tener claras, y mientras más claridad tengas en eso, más fuerza vas a tener, porque como diría Nietzsche, el que entiende el por qué hacer las cosas encuentra todos los cómo, ¿verdad? Bueno, es que para soportar muchos cómo. De ahí, no jueguen LoL ni Dota, esa cosa lleva mucho tiempo, son del diablo, ni Valorant tampoco. Bueno, Valorant he visto gente más prudente que Valorant que los otros dos. Pero sí, nada más mi recomendación. Mi criterio no funciona esto, no. Es mucho tiempo comparado con la cantidad de diversión que llevo. De ahí, no estar en Tinder económicamente es contraproducente. Esto tiene más que ver con estudios económicos que estaba viendo hace poco. Que básicamente tiene que ver con que a Tinder recomienda que no tengas pareja. Así que no te preocupes, no eres tú, es la aplicación. O eso dice. De ahí, Random Fact, me cuesta decidir entre escalar volcanes o perrear. Honestamente, son dos actividades muy buenas. Les recomiendo que hagan las dos. En especial si se sienten mal. Las dos son buenas. Filosofía de vida inspira a los otros, inspira a los vivos, ahora a los muertos. No sé cuánto más dure, pero por ahora es mi turno y quiera o no me toca jugar. Procura vivir una vida que sea digna de ser recordada, en especial por ti mismo. Así que nada, esa es una pequeña introducción acerca de mí y vamos a empezar con lo que sería el tema de hoy. Acerca de la conferencia, realmente este es un tema bastante extenso, bastante extendido en internet, incluso hay unas cuantas herramientas, así que lo que yo vine a hacer es más que todo darles primero contexto e información que es bueno saber acerca de este tema. Después, teoría adicional a la del lab, teorías que no van a ver en los videitos de 10 minutos, teoría que no van a ver en el laboratorio ni en la clase. Principalmente viene a darles este contenido que es un poco más profundo, por así decirlo, un poco un poco que se escapa un poco del alcance de lo que es lo más normal cuando alguien busca querer aprender específicamente el tema. Y esto pues son conocimientos que les va a convenir principalmente como ingenieros, ¿verdad? Como, pues también como técnicos de red, como por el estilo, ¿verdad? Ejemplos prácticos que van a ser en el lab. Básicamente, ejemplos que van a ser muy similares a lo que ya hicieron o lo que van a tener que hacer tanto en el laboratorio como para sus proyectos. Así que, contexto, ¿verdad? Vamos a empezar despacito. Lo que son las IPs, ¿verdad? Básicamente, todas las IPs, pues son estos números, ¿verdad? Que se entienden de forma digital como este conjunto de bits que pueden ser interpretados de diferentes maneras, ¿verdad? Pero como definición escasa, escueta y directa, una IP es un número, ¿verdad? Es un número que se entiende que está formado por cuatro octetos de bits, ¿verdad? Entonces, básicamente, al menos lo que es la IPv4, ¿verdad? O sea, entonces, ese tema principalmente se va a hablar acerca de IPv4. Eh, entonces, básicamente, ¿qué es lo que hacemos con esto? Que todos los dispositivos que quieren estar dentro de alguna red tienen un identificador. Entonces, básicamente va a ser la IP. Aquí es un pequeño diagrama de cómo es lo más común, ¿verdad? Todas las computadoras y teléfonos se conectan a un router, se le conoce, pero realmente es una especie de modem
Suele haber discusión de cómo llamar a este dispositivo que está en las casitas, pero básicamente este dispositivo es lo que nos permite es poder abarcar una red bastante más amplia, si se dan cuenta, ¿verdad? Lo que son varios dispositivos, reducirla a un solo número y ese único número mandarlo hacia afuera. Esto es un sistema que vamos a ir viendo por qué es que se volvió esta complejidad en la parte del Internet, ¿verdad? Por qué es que no podía yo meter a cada dispositivo al Internet. Y eso es lo más avispado, ya podrán ir viendo por qué, ¿verdad? Pero básicamente, eh, vamos a hacer esto un poco despacio. ¿Quiénes administran las IP públicas, verdad? ¿Quiénes son los encargados de guardar estas IPs y administrarlas realmente? Porque pues todos necesitamos un IP, pues al menos para usar Internet. Entonces aquí están los principales encargados, ¿verdad? A nivel internacional. A nosotros en toda Latinoamérica, ¿verdad? La que nos hace el favor es LACNIC. Aquí pueden ver un poco de las otras agencias, ¿verdad? Que se encargan acerca de lo que es la administración. Todas tienen que estar bien comunicadas, todas tienen que estar en acuerdos, ¿verdad? Todo lo que son la cantidad de IPs públicas, las IPs públicas se van a utilizar, en la forma en la que se van a utilizar, todas tienen la capacidad de administrar y reportar cómo se va a hacer toda la distribución de las IPs, ¿verdad? Es decir, ¿quiénes hablan con las empresas que distribuyen IPs? Estas agencias, ¿verdad? O sea, estas agencias quieren agregar una IP, tienen que decirle, mira, ¿qué vamos a hacer? Ah, vamos a hacer tal, tal, tal. Ah, bueno, sí funciona, no se va a chingar nada. Cool. Va. Esta es una escala más dividida, ¿verdad? Primero está IANA, que básicamente es la encargada global, ¿verdad? De poder administrar lo que son las IPs. Después están los RIR, los RIR, ¿verdad? Más fácil de pronunciar, los registros regionales de Internet. Básicamente son los que le mostraron el mapa, ¿verdad? Que son los encargados. Después tenemos los NIR, que son básicamente nacionales. Por ejemplo, México tiene uno, Guatemala, si no estoy mal, también tiene una agencia. Eh, Básicamente, los países pues también tienen que ver con la administración, ¿verdad? No es así nomás de una agencia privada está haciendo esto, no. Ahorita son agencias internacionales, normalmente más que todo, su fin es organizar, o sea, normalmente no son hechas para lucrar. De ahí, los ISP, ¿verdad? Que son básicamente los distribuidores de Internet, que realmente pues son los encargados de meramente decirle a encargarse de todos, ¿verdad? Para llenar y decirle, miren, quiero usar una IP porque hay un ciudadano tuyo que quiere una IP. ¿Verdad? Normalmente se apartan rangos de IPs, normalmente se apartan rangos de IPs públicas, ¿verdad? Ya las IPs privadas ya son más fáciles de administrar. Entonces, básicamente, ¿quiénes pueden llegar a obtener una IP pública? Pues tanto usuarios finales como los ISP. Y nada, los ISP también pueden distribuir a otros ISP y a otros usuarios finales, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si tú contrataste Claro, ¿verdad? Para obtener una IP pública, pues ahí está, ¿verdad? O sea, tienes un servicio brindado por un ISP, un Internet Service Protocol, Provider, perdón. Y también puede distribuir a otros ISP, ¿verdad? Hay empresas que se encargan justamente de revender, para llegar a lugares donde las empresas grandes no han llegado o por alguna limitación legal puede que no puedan llegar a algún lugar las empresas grandes. Cerca de IANA, ¿verdad? IANA es Internet Assigned Number Authority, ¿verdad? Es decir, eso de las IPs no es cosa pequeña, no es broma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente si llegamos a tener a una organización, ¿verdad? Que tuvo que encargarse de los IPs a nivel mundial, es porque es importante. O sea, hay gente metida en esto, ¿no? ¿Y por qué? Porque ya ha pasado muchas cosas a lo largo de la historia. Eh, Así que vamos a empezar a analizar un poco qué es lo que ha pasado. Entonces, entidad que supervisa, ¿verdad? Lo que es la asignación global de IPs y sistemas autónomos y servidor de raíz de nombres de dominio. Entonces, realmente la IANA mira bastantes temas que tienen que ver con lo que es el Internet público como tal. De ahí, bueno, entre otras cosas que también hace la IANA, ¿verdad? IANA básicamente es un departamento operado por ICANN. Básicamente, como significa aquí, pues es un departamento, ¿verdad? Un pequeño grupo de gente que se encarga de esto a nivel mundial. No, ni tan pequeño, la verdad. Pero sí, pues básicamente IANA se creó en 1988 a partir de las primeras instituciones, fue de las primeras instituciones de Internet, ¿verdad? Que tuvieron que ver con la parte de encargarse de gestionar los números, ¿verdad? Ellos ya miraban la parte en ARPANET, ¿verdad? Que básicamente fue este proyecto militar anterior a lo que fuera el Internet público. Pues LACNIC, ¿verdad? Básicamente es el registro de direcciones de América Latina y el Caribe. Básicamente es una organización no gubernamental, ¿verdad? Además tiene sede en Montevideo, en Uruguay,
establecida en 2002, contribuye al desarrollo de Internet de la región mediante políticas activas de cooperación y promoción y defensa de los intereses de la comunidad regional. ¿Qué me refiero con esto? Y ciertamente todas las agencias, ¿verdad? De las diferentes partes del mundo tienen que defender, por así decirlo, o buscar las IPs que necesiten. Es decir, si se discuten entre todas las IPs. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Se suelen hacer arreglos, se suelen hacer acuerdos y se suelen tomar diferentes estrategias para que las IPs necesarias estén donde son necesarias. Ahí todos vamos a ver un poco más acerca de este mismo tema que nos lleva a la conferencia de hoy. Bueno, pues básicamente el LACNIC es una organización no gubernamental, ¿verdad? Que asigna y administra recursos de numeración de Internet para cada región. Ahí está lo de Montevideo, ¿verdad? Y básicamente aquí en Guatemala, de manera nacional, tenemos el INAP, el Instituto Nacional de Administración Pública. Que básicamente el INAP mira un montón de temas, la verdad mira un montón de temas, y entre los temas que mira, también mira la parte de las IPs. Entonces, básicamente, es el responsable, ¿verdad?, de generar y lograr que se ejecuten procesos permanentes de desarrollo administrativo de las IPs aquí, bueno, de lo que es el Internet a nivel nacional, y no solo Internet, sino que también otras actividades, ¿verdad? El INAP alcanza estrategia, se tiene una alianza estratégica con el ICAP, ¿verdad? Y básicamente el ICAP tiene una oficina zona 10, ahí pueden ir a visitar por si quieren ir a ver cómo está este rollo. Sepas, son instituciones privadas, así que no puedes hacer mayor cosas si no tenés una cita o algo por el estilo, no es como que hay un recorrido turístico, al menos donde yo sé, no hay un recorrido turístico. Pero sí, hasta aquí en zona 10 por si quieren, por si les interesa, ¿verdad? Por si alguien les pregunta, dónde queda el ICAP? Aquí en zona 10. Basta que vayan a alguna par y pueden ir a ver el ICAP desde afuera. Así que, bueno, básicamente el Internet es un esfuerzo de todos, es un esfuerzo a nivel global. ¿Por qué? Porque básicamente es eso, ¿verdad? Es una red de interconexión global. Es decir, pues, realmente tenemos que buscar una manera de conectarnos. Realmente sobre lo que son las conexiones globales hay una pequeña larga historia que les voy a contar. Básicamente todo empieza, ¿verdad?, con el primer intento de interconexión global tenía que ver con los telégrafos, ¿verdad?, cuando estas como anteriores al teléfono, ¿verdad? El primero que se hizo se tiró de Estados Unidos para Reino Unido y no recuerdo qué otro país. Y fue un proyecto, aparte de excesivamente caro, fue un proyecto excesivamente fallido. ¿Por qué? Porque básicamente vinieron y tenían el gran cable, ¿verdad? Porque tenía que ser un cable gigante para poder transmitir de forma correcta las señales de telégrafo. Entonces vienen y la llevan en un barco y resulta que el cable se cayó no una, sino dos veces. Es decir, ¿cómo que se cae? Pues así como escuchaste, se cae. ¿Qué pasa? Se cae la punta del cable al mar. ¿Y qué haces ahí? ¿Y qué haces ahí? Porque pues estás en una época en la que no había este submarino que pudiera llegar hasta el fondo del mar. Digamos que llegabas a ver el cable, no era como que tuvieras herramientas para operar el cable de abajo. Eh, entonces, ¿qué pasaba? Que realmente fue un proyecto muy costoso porque básicamente el cable pues se cayó dos veces, ¿verdad? O sea, resulta que una vez se cayó a medio camino y otra vez ya cuando iban llegando. Entonces sí, por ahí una parte del mar entre Estados Unidos y Unión Europea, pero y Reino Unido, pues hay un cable submarino de telégrafo gigante a medias. Es curioso cómo aumentan las cosas que van al mar. Y básicamente, cuando se logró, ¿no? Porque sí se logró, o sea, sí se logró poner un telégrafo al final, se pusieron a mandar mensajes carísimos, porque un telégrafo cobra tanto por distancia como por mensaje. Y pusieron a mandarse poemas y decir de, ay, que sí que es un gran logro de todos juntos. Saben, cosas que les gustan a la gente humilde, ¿verdad? En especial a los países humildes. Eh, en fin, dejando de lado todo esto, pues básicamente ya vivieron sus tiempos, pues han habido muchos esfuerzos de conexión a nivel internacional, ¿verdad? Y aquí hay un pequeño mapita de cómo de cómo está conectada de forma con cables submarinos en lo que es Centroamérica, ¿verdad? Un poquito de lo que es Centroamérica. Como pueden ver, tengo bastantes conexiones. En realidad, sí creo que sí se muestra. No está Venezuela en el mapa. Sí. Bueno, no, básicamente tanto lo que son Cuba como Venezuela tienen restricciones muy fuertes de Internet. Por lo mismo que no están a favor no están alineados con los intereses de algunos países que son
que tienen mucha influencia dentro de ese tipo de, de organizaciones. O sea, cuando están alineados a sus intereses, pues tienen muchas restricciones de Internet también, o sea, tienen poca conexión, pero tienen pocas conexiones, ¿verdad? Y también tienen pocas empresas interesadas en invertir, eh, y pues eso los hace muy vulnerables. O sea, la verdad es de que actualmente hay mucho cuidado y mucha complejidad en lo que son los cables submarinos. Si hubiera alguna guerra, tengan en cuenta que esto es muy probable que sea de las primeras cosas que se ataquen, ¿verdad? Eh, y es complicado, porque más del 90 y algo por ciento, 99, si no son 95 por ahí, el Internet que se utiliza por medio de los cables. O sea, el satélite no es una opción así como que vos digas, uff, así aquí puedo reemplazar fácilmente, saben que ya no tiene más cables. Tanto por velocidad como por economía, ¿verdad? Es mucho más sencillo tirar un cable gigante que tirar un satélite al espacio. Aparte los satélites, pues ustedes saben, no son estáticos, ¿verdad? Y aunque algunos están en alguna parte de la atmósfera que sí pueden quedar más o menos quietos, la Tierra no está quieta, ¿verdad? Y siempre hay complejidades, o sea, por más estático que esté, yo estuve en un proyecto de un satélite, justamente el de aquí, que se tiró nacionalmente. Estoy un poco involucrado y me puse a investigar también, bueno, me puse a ver los estudios que se hicieron y es complejo, o sea, no siempre está tan alineado como uno quisiera el satélite. Eh, pero dejándola de eso, básicamente es eso. Esa es una especie de mapita, ¿verdad? De lo que es Centroamérica y cómo está interconectado. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengan cuidado, valoren sus cables, valoren y recen porque ningún país en guerra les corte el cable submarino que tiene. Siguiente. Como pueden ver, ¿verdad? Es un pequeño comentario. Internet es un logro colaborativo. De parte de muchas personas interesadas, de parte de muchos motivos, muchos propósitos, muchos intereses. Entonces, nada, solamente recuerden, pues eso, ¿verdad? Que realmente es un esfuerzo de todos. O sea, un Internet, gracias a que un montón de gente hace un montón de cosas todos los días. Ya sea de instalaciones hasta mantenimientos. Así que sí, pueden enojarse con Claro y contigo, porque pues son principales encargados de la parte de la calidad del servicio que se brinda, pero también recuerden agradecer a todo el mundo, porque pues gracias a todo el mundo, a la persona que instala, a la persona que verifica, a la persona que cambia las cosas, que tenemos internet. Así que vamos a ver a la parte de las IPs, ¿verdad? La parte de las IPs públicas. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente suele llegar a un punto en el que hay escasez de IPs públicas. Eso tiene que ver con un montón de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que, como aquí una pequeña distribución, si no recuerdo más, esto es de 2018, 2019, cómo están distribuidas las IPs, ¿verdad? IPv4 en la región, ¿verdad? Entonces, básicamente, aquí pueden ver, ¿verdad? Como están, ¿verdad? Que tenemos 0.2 preaprobadas, ¿verdad? Porque realmente las IPs públicas se tienen que aprobar, ¿verdad? Por lo que están estas agencias, que está la IANA y todo esto, ¿verdad? Todo se tiene que concretar antes de tomar una IP más. De ahí, lo que es la parte de cuarentena, ¿verdad? Porque hay algunas IPs que se llaman cuarentena porque son IPs que se tratan de recuperar, y ahorita vamos a ver por qué. Pero básicamente se le dice que está en cuarentena porque se tiene en un espacio de aislamiento, ¿verdad? Para probar si es que sí se puede recuperar la IP. Es decir, que no haya algún lugar donde esta IP siga siendo utilizada. También puede ser porque algunos gobiernos o algunas entidades, algunas organizaciones pueden solicitar que se aparte alguna IP o algo por el estilo. Después, reservado para infraestructura crítica. Eso tiene que ver con infraestructura crítica, como su nombre lo dice. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente a routers y a diferentes dispositivos que se utilizan para manejo a nivel global. Eh, o al menos regional, ¿no? De ahí, básicamente asignado a lo que son usuarios finales. Si se dan cuenta, tenemos solamente un 3.4 de todas las IPs públicas. ¿Quiénes son usuarios finales que son, ¿quiénes son usuarios finales que son una IP pública? Tú puedes hacerlo. Eh, ¿Cómo lo haces? Básicamente pues es un poco costoso, pero sí tú puedes apartar una IP pública exclusiva para ti, ¿verdad? Es medio complejo, más que todo porque tienes que justificar por qué lo vas a haar. Pero, por ejemplo, usuarios finales que lo utilicen. Esto tiene que ver con algunas empresas que no están montadas en sociedad anónima, sino que todavía están montadas como que el nombre de una persona. Eh,
o algunas instituciones, algunos colegios, ¿verdad? Que solicitan alguna de estas como para su uso, pero no suelen solicitarlas a su nombre, ¿verdad? Suelen ser solicitadas a nombre personal, si es que no están en el siguiente sector, que básicamente es acoplado a lo que es el resto del Internet, ¿verdad? Que básicamente sería por medio de proveedores. O sea, si tú no buscaste tu IP pública por medio de proveedor, la tienes pues personal. Y pues nada, o sea, casi todo el mundo tiene una IP por medio de proveedor. Es un 92%. ¿Por qué? Por accesibilidad, por instalación, porque es más económico, etc. Ahora, aquí hay una pequeña forma, ¿verdad? Solamente mencionar, ¿verdad? Que nuestro distribuidor de Internet, pues aparte de TV y Claro, básicamente son los encargados de ir viendo, ¿verdad? Cómo es que se utiliza Internet a nivel local. Así que, una mala noticia. El 3 de febrero de 2011, básicamente fue un día no tan alegre para lo que es Diana, porque Diana tuvo que entregar el último bloque de IPs asignables, ¿verdad? A lo que son los RAR, los RIR. ¿Qué es lo que pasó? Que fue así como que, miren, necesito una IP. Oye, son las últimas, las necesito. Y se las dieron, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Fue un día complejo porque sacaron las IPs. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Qué haces con las demás agencias? ¿Qué haces con las demás gentes que quieren IPs? Entonces, básicamente, esto tiene que ver con muchas cosas, pero en especial con limitaciones físicas. Es decir, ¿se acuerdan cuando dijimos que una IP, pues, al menos la IPv4, ¿verdad? Es ese número delimitado por 4 octetos. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que pasa? Que la cantidad máxima de combinaciones, pero por 4 octetos, y justamente, que es un octeto que tiene 8 bits. Entonces, todo tiene un límite, ¿verdad? Pues, es un principio fundamental básico, ¿verdad? Pero sí, básicamente, no tiene un límite. Y los 4 octetos, pues, tienen este límite. Tienen 4.3 millones, bueno, tienen 4.300, mejor dicho, millones de direcciones asignables. ¿Y qué pasa? Que no es tanto. O sea, no es tanto. Honestamente no es tanto. ¿Por qué? Porque realmente tenemos diferentes empresas, tenemos diferentes empresas, tenemos diferentes negocios, tenemos diferentes personas. O sea, ¿qué es lo que pasaba? Que esto, en este punto de la historia, todavía se utilizaba que, digamos, si vos querías internet, a vos te iba a dar una IP pública para tu casita. Entonces era bastante complejo, porque tanto las personas como las empresas se peleaban las IPs públicas y no habían tantas. O sea, incluso tenía 2 casitas que ibas a hacer, ¿verdad? Era complejo, eran tiempos muy complejos, honestamente. Y pues, déjame ver, creo que me hicieron una preguntita, ¿no? A ver. Escucha, sí se escucha, gracias. Qué lindo, muy vale. ¿Sacaron IPv6? Sí, pero eso no funcionó. O menos no del todo. Y ahorita te voy a explicar por qué. Pero básicamente, ¿qué es lo que pasa con esto? Sí, o sea, sí sacaron el IPv6 justamente, bien, bien adivinado, ¿verdad? Pero eso no pudo ser todo. O sea, ojalá fuera tan fácil la vida. Porque básicamente, si bien las IPv6 no son tan fáciles de calcular, sí venían a solucionar el problema. Y justamente se diseñaron con esta intención. Pero ¿qué pasó? Que realmente tenía mucho equipo de IPv4. Y eso sigue pasando actualmente. O sea, ¿por qué es que no podemos decir, ¿saben qué? Dejen todo ahí. Vamos a cambiar todo a IPv6. Ya, déjenlo ahí. Cambien todo el mundo sus IPs. Todo el mundo venga a traer su nueva IP. Aquí está tu IP, te la mando por correo, cambiala. O sea, no es tan fácil la vida. ¿Verdad? O sea, esto no es como cuando actualizas las cositas en el Sims o en el Minecraft o algo así, que todo cambia de una vez. No. ¿Y qué hacemos entonces, verdad? ¿Qué hacemos con todos estos equipos que están únicamente soportados para IPv4 y que están a cargo de instituciones públicas, a cargo de hospitales, a cargo de, no sé, de escuelas, de gobierno, ¿verdad? O sea, ¿qué hacemos con todas estas gentes que tienen IPv4 y que no pongo, y que sus dispositivos no aguantan IPv6 y que no es como que te puedan decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a poner IPv6 y la queso. No, güey, ¿por qué? Porque no se puede hacer. Eso sería muy inconsciente de parte de Diana o de los RR o de los ISP, ¿verdad? Y seguramente habrían demandas, ¿verdad? Seguramente hay acuerdos que protegen a las instituciones o a las empresas en contra de que alguien te diga, mira, sabes que cambia tus dispositivos y no vas a tener internet. Entonces, ya dejando de darle vueltas a esto, básicamente, ¿qué hacemos? ¿Verdad? ¿Qué hacemos si es que ya está la solución? Pero no podemos tomar esa solución porque resulta que toda la infraestructura que tenemos desde hace, no sé, 50 años
hace mucho tiempo, ¿verdad? No, desde unos 30 años tal vez, resulta que solamente aguanta IPv4. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir justamente al siguiente paso, a subredes. Debes estar muy desesperado para venir a pedirme ayuda. ¿Por qué? Porque justamente las subredes fueron una movida muy interesante que vino a tratar de suplir, ¿verdad? A tratar de corroborar, a tratar de corregir este aprieto en el que se habían metido lo que son los ISPs. Básicamente. Eh, entonces, bueno, perdón, si alguien tiene alguna duda, por favor hagan las preguntas, ya le acabo de abrir el chat. Entonces, por si acaso, ¿verdad? Entonces, perdón. Por si acaso se fue alguna pregunta, por favor, repiten. Únicamente. Entonces, ¿qué pasó? ¿Verdad? Vinieron y sacaron las subredes. Básicamente fue una movida experimental, ¿verdad? Que tuvo buenas consecuencias. Y ahorita vamos a explicar un poquito acerca de lo que son las subredes. Pero primero, pues, que quede claro eso, ¿verdad? Porque es que no podemos pasar a IPv6, principalmente por infraestructura, principalmente porque ya casi todo el mundo está montado en IPv4 y muchas cosas son muy antiguas como para cambiarlo. O sea, ciertamente nuestro router de casita se aguanta, ¿verdad? Ciertamente todos los dispositivos que se están sacando se tiene procurado, ¿verdad? Que sean para aguantar también IPv6 por el mismo hecho, ¿verdad? De que si en algún momento ya no bastan las subredes, pues logras hacer la migración, ¿verdad? De una manera más sencilla. No se puede decir, mira, tú tienes que pasarte IPv6. No es que no puedas, es que no lo sabes cómo hacerlo. Pero sí puedes, porque tu dispositivo sí puede. Tu dispositivo fue construido a partir de 2000, si no recuerdo mal, el 2013, que ya empezamos a construir con esta como estándar. Pero la cosa básicamente es eso, ¿verdad? Si tu dispositivo es más reciente, sí puede. Ya no hay excusa. Sale con su amiga, pues que para matar la tusa. Así que, seguimos. Básicamente, ¿cómo se manejan las IPs públicas y privadas? Esto es un tema súper sencillo, ¿verdad? Al menos lo que esto es la parte básica, la parte de default. Eh, Básicamente aquí podemos ver algunos rangos, ¿verdad? Las IPs clase A, las clase B, las clase C, tanto en forma privada como en forma pública. ¿Qué cosa acaba de notar aquí y qué cosa buena que vayan teniendo en cuenta desde ya para lo que son las subredes? Tiene que ver con la parte de las partes de la IP con los rangos que tienen, ¿verdad? O sea, siempre, ustedes yo creo que se recuerdan de esto, ¿verdad? O sea, además, si están viendo redes 1, seguramente ya lo tienen en mente, que toda la parte que se mantiene estática, al menos de la IP, ¿verdad? En la parte, bueno, más claro, siendo más claro, en las IPs por default, ¿verdad? En las IPs que no tienen alteraciones de máscara de subred, las IPs que tienen la máscara de subred por defecto, toda la parte de ceros, ¿verdad? Que cuando se obtiene la red, toda la parte de ceros, ¿verdad? Es la parte que puede ser asignada a la parte de host, ¿verdad? Siempre se toma en cuenta el primer número de red, el primer número como número de red, ¿verdad? Por estándar, y el último como número de broadcast, ¿verdad? Por estándar. Y todos los demás números que están en medio de este rango, pues pueden ser asignados a host, ¿verdad? Esto es algo que van teniendo en mente porque va a tener que ver con las redes. Entonces aquí pueden ver, la luna clase tipo A pues tiene un montón de hosts más que la clase B y la clase C, ¿verdad? Consecutivamente cada una tiene menos hosts disponibles. Eh, pero ¿qué pasa cuando no tiene host? Pues son redes, ¿sí? O sea, aquí nada se pierde. Aquí lo que no sea host es red, ¿verdad? Entonces nada más que tengan eso en cuenta. La vez paramilitar es la vez experimental. O sea, la verdad no sé bien qué hace. La última vez que escuché algo acerca de eso tenía que ver con que hacían justamente pruebas militares o que hacían pruebas dentro de la propia infraestructura. ¿Es honesto? No sé. O sea, no sé bien qué hacen con eso, pero ciertamente están como que restringidas. En tu proyecto de emulador se puedes ponerlo, que sepa así. Pero básicamente si vas a venir a ponerlo en la forma pública, que sepa, te van a regañar. Tal vez pasen cosas malas, tal vez desaparezcas, no sé, depende de con quién te estés metiendo. Así que, siguiente. Básicamente, ¿verdad? Ya pasando a la parte de redes y subredes, ¿verdad? Estas son la parte por default, ¿verdad? Aquí pueden ver, aquí lo que quiero que se aprecie, ¿verdad? Es esto mismo que estaba mencionando, ¿verdad? Que cada IP, como es un número, pues tengan en cuenta que la parte que se usa para red, se usa para red, ¿verdad? Y todo lo que no sea para red, es para host, ¿sí? O sea, no se va a perder nada. O sea, todos los números de IP tienen que tener alguna funcionalidad. Excepto las que te dicen que no puedes usar, justamente. Y una ahí, es para militares, no, sí. Lo que mencionaba. Pero básicamente es eso. Que todos los números de host tienen una utilidad. Pero que todos los números de IP tienen alguna utilidad. Y pues eso es lo que necesito que tengan en cuenta desde ahorita, ¿verdad?
Que como pueden ver, ¿verdad? La clase A pues te deja un montón de hosts, la clase B un poco menos de hosts, la clase C un poco menos y así, ¿verdad? Cada host. Y pasa al revés con la parte de redes, ¿verdad? O sea, pocas redes la clase A, más redes la clase B, más redes la clase C, ¿verdad? Y aquí básicamente, ¿cómo a dónde se aplica? Claro, como les digo, estas son redes por defecto, que es la parte anterior a la parte de las subredes, que es lo que vamos a estar viendo hoy. Entonces, aquí un poquito más de cómo funcionan los octetos, ¿verdad? La parte N de network, la parte H de host. Y aquí está un poquito ejemplo de cómo serían los octetos, ¿verdad? Aquí pueden ver el 192 cómo se traduce, el 168 cómo se traduce, la parte 10 cómo se traduce y la parte 10 cómo se traduce. Entonces, básicamente, ¿cómo sé yo cuál es cuál? Pues realmente, si estamos en redes por defecto, pues ya saben, ¿verdad? O sea, depende del número de IP que esté, debería tener una máscara IP por defecto, ¿verdad? Realmente depende si estamos aplicando confidencialidad por defecto o si ya nos metimos en sus redes. Entonces, eso, ¿verdad? Entonces, solo tengan en cuenta una dirección IP, ¿verdad? La que sea que te den, puede ser o una dirección de red, o una IP disponible asignable para un host, o una dirección de broadcast, ¿verdad? O sea, una dirección IP puede tener tres funciones. Entonces, como les decía, en las redes normales, pues básicamente, esta, por ejemplo, sería una tipo C, ¿verdad? Los bits de red no cambian, es una regla normal, ¿verdad? De las IPs default, de las IPs normales. Los números de red no cambian. Todos los bits de host son ceros. ¿Y a qué me refiero con eso? Que, por ejemplo, esta de aquí, ¿verdad? Esta de aquí, de forma normal, de forma default, es una tipo C. Entonces, primero los tres son de red, y el último es de host. ¿A qué me refiero con esto? Que básicamente octeto 1, octeto 2, octeto 3, red, y tenemos este juego de 8 dígitos, ¿verdad? De 8 bits para poder ir jugando entre lo que es red broadcast y, red broadcast y host. Y también la IP broadcast, ¿verdad? Que tengan en cuenta que básicamente también toma, si en una red normal, ¿verdad? Nuevamente en una red normal, una red que no está modificada, pues puedes tomar la dirección IP de la red y la que tenga todo el octeto de host con 1 es la de broadcast, ¿verdad? O sea, la última dirección viable de la red. IP para host, ¿verdad? Básicamente son las que están entre la IP de la red y la IP broker, ¿verdad? Solamente tengan en cuenta eso, ¿verdad? Que normalmente son las asignables que van desde la 1 hasta la 254. ¿Por qué no se suele usar la 1? Porque la 1 suele ser usada para router, ¿verdad? Pero esto ya es más una práctica, un estándar, no una obligación. Ok, de ahí subredes, ¿verdad? Las subredes tienen rango de direcciones IP que se usan para dividir la red en partes más pequeñas y manejables. Eso tiene que ver mucho con propósitos y tiene que ver como solución a lo que venía a ser el problema de las IPs globales. ¿Por qué? Porque entonces ya no vamos a darle a cada usuario una IP, ya no vamos a darle a cada casa una IP, ¿verdad? Ahora resulta, ¿qué te crees? No lo digo. No, sé que es una canción. Ahora resulta que básicamente cada casa va a tener una IP, sí, pero no va a ser una IP pública, ¿verdad? Voy a venir yo y voy a tomar una IP pública que voy a empezar a modificar para que me permita hacer diferentes movidas. Y es básicamente lo que vamos a ver ahorita de cómo es que se hace esta parte, cómo es que se utiliza todo el tiempo, todos los días. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que pasa? Las subredes son básicamente muy similares a unas redes, pero tienen una máscara de subred alterada. Es decir, la parte de los objetos, la parte de la máscara de subred va a tener unos cuantos cambios y ahorita les voy a explicar cómo es que funciona esa parte. La máscara de subred básicamente le indica a cada dispositivo qué parte es red y qué parte es host. ¿Verdad? O sea, qué parte son asignables y qué parte no. ¿Verdad? Qué tipo de información va a viajar con qué direcciones. ¿Verdad? Entonces, básicamente, las subredes permiten simplificar el enrutamiento, reducir tráfico y mejorar la seguridad de una red. Tiene que ver con un montón de aplicaciones que podemos hacer con subredes. Básicamente, ¿dónde y por qué se utilizan las subredes? En el ámbito de IPs privadas, ¿verdad? Aquí no hay escasez, ¿verdad? Porque tendrías que tener, no sé, una casa con 254 computadoras para llegarte al límite. 254 computadoras, teléfonos, carros, o sea, cosas inteligentes, todas esas cosas que consumen una IP, ¿verdad? Para tratar de llegar al límite. Así que no, en redes privadas no hay problema. Si tienen un router de esos que ya claro o creativo gratis, no busquen, no busquen llenarlo de IPs porque ya como a las 20, 25 ya deja de funcionar bien el router. A mí la última vez que tratamos eso pasaba, o sea, por eso es que los colegios normalmente tienen un router un poco distinto. Eh, ok, de ahí se utiliza para mantener el orden en la parte de IPs privadas. Más que todo para eso se utilizan las subredes en la parte privada, ¿verdad?
Y en la parte pública, ¿por qué? Porque se utilizan, porque sí hay escasez de IPs. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que básicamente voy a venir yo y ahora en vez de darte solamente una IP pública, te voy a empezar a dividir en redes. ¿Por qué es que no podía hacer esto tan fácilmente? ¿Por qué es que tengo que obligatoriamente empezar a hacer sus redes? Porque tengo que dividirlo en redes. O sea, tengo que dividirlo en redes. ¿Por qué? Porque si no, el vecino y yo, y la empresa, y la farmacia, y la municipalidad estaríamos como diferentes IPs de una misma red. ¿Y qué puede pasar? Que pueden hacerse muchas cosas malas. Que pueden hacer muchas cosas cuando estás en una red compartida, ¿verdad? Y que eso a las empresas privadas en especial no les gusta, y a sus gobiernos tampoco. Entonces, ¿por qué es que tienen que usar sus redes? Principalmente para eso, para dividir en red, para que todos tengan una red separada y entonces puedan mantener mucho, mucho lo que es el orden. Y de paso, pues se van a multiplicarse las IPs. ¿Por qué? Porque entonces ya no puedo, ya no tengo que yo darte una IP de una red separada a ti, una IP de una red separada a tu vecino, una IP de una red separada a la municipalidad, una IP de una separada a la empresa. Ya podemos empezar a usar IPs que a pesar que aparentemente estén, o sea, si fuera un default, estaríamos en la misma red, dadas las modificaciones que hicimos en la máscara de subred, realmente estamos en diferentes redes. O sea, realmente no voy a poder acceder ahí. Realmente tengo que hacer un montón de brincos con routers y por el estilo para poder acceder a una de esas redes. Entonces, básicamente por eso es que una IP pública con su red nos permite multiplicar IPs utilizables. Porque entonces yo puedo multiplicar el número de hosts dentro. ¿Y pues, cómo lo hago? Básicamente es por esto de la seguridad. O sea, tiene mucho que ver con esto de la seguridad. ¿Por qué? Porque, digamos, por defecto es cuando más hosts habían, ¿verdad? O sea, 254 en una tipo C. Hay un montón de hosts. Pero no puedo yo decir que puedo usar todas esas IPs si pasa esto que les digo, que resulta que todo el mundo necesita una IP. Y si lo hago, todo va a estar en una red y van a poder compartir y ver información y van a poder ver información que no quiere el otro que vea. Entonces, por eso es de que se multiplican las IPs utilizables, porque al dar este entorno seguro, realmente ya puedo hacer uso práctico de las IPs, es decir, no uso teórico, ¿verdad? Porque en el uso teórico, al usar subredes, estamos incluso quitando cantidad de hosts asignables, pero en el uso práctico estamos multiplicándolos al darle esta seguridad adicional que pues es requerido para que las empresas, las instituciones y las personas pues se animen a contratar uno de estos servicios de IP, ¿verdad? Que te garanticen que no va a estar el vecino ahí en tu misma red viendo lo que haces. Al menos no debería, ¿verdad? ¿Verdad? Depende mucho. Entonces, básicamente, un ejemplito de subredes, ¿verdad? Esto aquí necesito que se pongan atención, ¿verdad? Aquí necesito que se enfoquen porque es una parte un poco más complicada de entender. Tengo la IP, ¿verdad? La IP 200.110, ¿verdad? Esta es una IP de red. Son 3 octetos de red y un octeto de host, ¿verdad? Por defecto, ¿verdad? Aquí está por defecto, aquí me la dieron, yo la tengo que modificar. Entonces, por defecto, pues tengo esto, ¿verdad? Que la de broadcast sería 255, la de red sería la 0, y tengo asignadas estas, ¿verdad? Este es como que un caso clasiquísimo, ¿verdad? El caso básico, el caso antes de ver subredes. Entonces, digamos que ahora vengo y necesito calcular dos subredes, ¿verdad? Una para Guatemala y otra para Costa Rica. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para que resulta que no quiero que, o sea, digamos que yo digo, ¿y saben qué? Dale solamente la 124 a la de Guatemala y 124 de Costa Rica, ¿verdad? Pues sería fácil, sí. Pero ¿qué va a pasar? Que van a estar en la misma red. Entonces, ¿qué va a pasar? Que todos van a poder verlo de todos. Pero no tan fácilmente, pero sí pueden empezar a afectarse entre ellos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Básicamente, vamos a empezar a prestar bits de host. ¿Por qué? Porque entonces realmente necesitamos más redes. Cuando tú vas a hacer subredes, tienes que hacer esa pregunta. ¿Qué voy a buscar? ¿Redes o hosts? Que puede ser las dos. O sea, puedes aumentar tanto el número de hosts como el número de redes. Normalmente lo más, como se dice su nombre incluso, lo más común es que busques aumentar el número de redes, por lo que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Por el tema de seguridad. Entonces, ¿cómo lo haces para calcular el número de redes? Básicamente vienes y utilizas esta pequeñita ecuación de acá. 2 elevado a la n, donde n es el número de redes que necesitas. En este caso, por ejemplo, 2 a la 1, 2, ¿verdad? Yo necesito dos subredes, sí, funciona, todo nítido, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Básicamente, es solo como adelanto, y esto lo vamos a ir viendo en el ejemplo a continuación, pero ¿qué es lo que pasaría entonces?
que digamos que yo tenía en la red, tenía esto, ¿verdad? Tenía el 1, 1, 1, 1, 1, ¿verdad? Voy a poner aquí que son, ponerlo como octeto 1, octeto 2, octeto 3, donde todos son unos, ¿verdad? O sea, estamos claros que todos son unos porque son de tipo C. O sea, por defecto me la dan con todos estos como unos. Y entonces vengo yo y ahora, ¿sabes qué? ¿Cuántos bits necesito? Ah, necesito 2, ¿verdad? O sea, aquí me lo dice mi n. Mi n que en cálculo me dice que 2 elevado a la 1, perdón, sería 1. 2 elevado a la 1 me da 2 subredes. Entonces solo necesito un bit. Lo que va a pasar, que antes que esto era todos ceros, ¿verdad? Como está por defecto, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como está por defecto, cuando me dan la IP publicada con la máscara de subred, entonces vengo yo y lo va a cambiar 1, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque aquí me dice que 2 elevado a la 1 me da la cantidad de subredes que necesito. ¿Verdad? Esa es la forma dummy, ¿verdad? La forma easy, la forma, repito, la forma superficial. Y este es donde vamos a empezar a entender por qué es que esto funciona. Básicamente, cuando haces esto, tú lo que estás haciendo es indicarle, ¿sabes qué? ¿Recuerdas que tu red tenía 3 octetos? Pues ahora tiene 3 octetos y un bit más. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer los dispositivos que tú le des esta indicación? Van a revisar para red los 3 octetos y un bit más. Entonces, ahorita vamos a ir viendo el ejemplo, pero que tengan en mente esto. ¿Qué es lo que pasa con el dispositivo? Que va a revisar las IPs que estén antes del cambio del bit y después del cambio del bit. Y ahorita van a ver a qué se refiere esto. Pero bueno, entonces, esto mismo se aplica, ¿verdad? Para diferentes tipos de cálculos. 2 elevado al cuadrado, ¿verdad? Me daría 4. ¿Verdad? Si necesito 3 subredes, pues me funciona, ¿verdad? 2 elevado al cuadrado. O sea que ahora serían 2 bits más para red. Y vemos qué pasa ahora que necesito yo 10 subredes. Bueno, pues tengo yo 2 a la 3, me da 8, ¿verdad? No me funciona. 2 a la 4 me da 16, sí me funciona. ¿Verdad? ¿Qué puede pasar en esos casos? Que pues ni modo, o sea, siempre va a haber alguna especie de complicación para aprovechar toda la red si es que no tienes todas las computadoras necesarias. Pero en este caso, digamos que yo necesitaba 10 subredes, pues igual lo más cercano posible que me funciona es 2 a la 4, ¿verdad? Que me da 16. Y pues al final, pues si necesito 6 subredes, pues sí, me van a sobrar 6. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el número de bits que presto del octeto de host es el exponente el cual le da 2. ¿Verdad? Esa es como que la clave, ¿verdad? La clave que les decía de cada cuántas redes necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si tengo este IP, ¿verdad? Tengo estos objetos, ¿verdad? Esto es como que la explicación un poco más detallada, ¿verdad? Eh, Creo que estamos claros, así que no voy a profundizar más acerca de esto. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando prestamos red, ¿verdad? Básicamente vamos a empezar a dar lo que son las combinaciones posibles y estas se van a ver afectadas por la forma en la que se van a interpretar. ¿A qué me refiero con esto? Que lo que originalmente eran estos 8 números, ¿verdad? Estos ocho bits que están al final de la dirección IP, que antes todos eran de host, ahora los dispositivos van a empezar a evaluar algunos cambios dentro de este octeto como si fueran cambios para red. Esto va a depender del número de bits que les asignamos, ¿verdad? Por ejemplo, en un caso original teníamos 2 a la 8 IPs de una red, ¿verdad? Contando lo que es red, lo que es broadcast y lo que son host. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando presto bits, ¿verdad? Ahora voy a empezar a quitarle bits a lo que es host, ¿verdad? Entonces, voy a empezar a hacer numeritos aquí porque me parece la forma más clara de entenderlo. Esto es lo que pasa. Ahora, yo tenía estos 8 bits de host, ¿verdad? Voy a empezar a prestar. Se prestan de izquierda a derecha, ¿verdad? Entonces, digamos que presté 5. Entonces voy a agarrar 1, 2, 3, 4, 5. Y cada vez que estos 5 cambien, va a ser un cambio en red. ¿Sí? O sea, cada vez que estos 5 cambian, va a ser un cambio en red. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, si viene y tenemos 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ¿verdad? La original. Y su rango máximo, que va a estar dentro de esta misma red, cuando es una subred que acabamos de crear, va a ser este. ¿Por qué pasa esto? Porque yo le dije, mira, 5 bits que antes eran de host en tu máscara de subred, ahora van a ser
de red. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que cualquier cambio en estos primeros 5 bits de acá va a ser un cambio de red. Es decir, estoy aislando diferentes, estoy aislando lo que son diferentes conjuntos de IPs disponibles para host. ¿A qué me refiero con esto? Que el amigo vecino, ¿verdad? El amigo vecino, que sería el amigo vecino, digamos, de la siguiente red, que sería este, ¿verdad? Aquí tenemos, este es un binario de toda la vida, ¿verdad? Así que aquí tenemos este número de acá, el siguiente sería un 1 aquí y 3 ceros, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que este, como ya está dentro de los bits que son parte de la red, porque yo le dije que va en la máscara de su red, que estos ya son parte de la red, entonces este es otra red. ¿Sí? O sea, esto ya cambió de bit de red, cambió de red. ¿Sí? Esta es la explicación a grosso modo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto se podría traducir como lo que sería un 0. Se puede traducir como lo que sería de 0 a, déjenme ver, 1, 2, 4, hasta aquí llega a 7. ¿Sí? Y por eso que cuando yo presté 5 bits me quedaban 8 IPs en una red. La IP de red, la IP de broadcast, que sería justamente el 7. ¿Por qué? Por la regla que aplicamos. Dentro de una red, la que tenga todos 1 es broadcast, ¿verdad? Ah, pero ¿por qué esto es red? Porque yo presté 5 bits para red. Esto es red, esto es red, y lo demás son IPs asignables dentro de una red. Justamente, ¿de dónde a dónde podríamos usar si ponemos esta máscara de subred? Podríamos de la 1 a la 6. O sea, normalmente se pondría el 1 como router y después nos quedarían 5 para poder aplicar la computadora. Y aquí pueden sacar, o sea, cada vez que ustedes miran un canal en YouTube o un video de estos, normalmente les hacen ecuaciones así como, ¿cuántos números de hosts tengo disponibles? Ah, es número de IPs de una red menos 2. ¿Pero por qué menos 2? Porque tienen que darle 1 a la red y tienen que darle 1 al broadcast, ¿verdad? Pero pues por eso es que pasa, ¿sí? O sea, yo por eso traté de explicárselos con un poco más de respeto, por decirlo. Eh, Considerando que ustedes pues pueden entender cómo es que funciona esto en RAW, digamos así, a grosso modo, de modo más explícito, por así decirlo. Porque quiero que entiendan por qué es que esto funciona. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Estamos claros? A la 1, a la 2, a la 3. Cool. Igualmente cualquier duda pueden hacerla ahí en el chat y yo voy a estar revisando en cuanto pueda. Entonces, básicamente, esta es la magia de las IPs de las subredes. Que básicamente yo puedo decirle, mira, todos los dispositivos de la red, pongan atención. Si hay un cambio a partir de cierto número, de cierto número del octeto que yo estoy diciendo, miren, a partir de este número, si hay un cambio, es otra red. ¿Sí? Ya no pueden hacerlo tan fácil, es otra red. Entonces, si son redes, pues básicamente tendríamos esto súper básico, ¿verdad? Que es lo que siempre hemos visto. Tenemos una red, tenemos un broadcast y tenemos otro montón de IPs asignables. Ahora con sus redes, pues pasa esto, era lo que estaba explicando. Que básicamente yo le digo, ¿cuántos bits van a ser para red? Entonces cualquier cambio en estos bits va a ser un cambio de red. Y todos los demás, pues son partes del host, de las IPs que puedo utilizar. Bueno, host junto con broadcast y junto con IP de red. Entonces, básicamente aquí puedes ver, por ejemplo, que nuestra primera red sería justamente 200.1.1.7, ¿verdad? Pero la primera red sería 200.1.1.0, llegaría de 0 a 7, teniendo asignables del 1 al 6. ¿Y qué pasa? Que el siguiente valor, ¿verdad? El que estábamos mostrando aquí, el 8, ya es de otra red. Ahora todo junto, pero un poco más ordenado, ¿verdad? Digamos que ahora necesitamos estas 4, digamos que ahora necesitamos 4 subredes, ¿verdad? Tenemos esta dirección IP, necesito 4 subredes, entonces vengo y como, necesito 4, entonces 2 a la n, donde n es el número de bits que voy a prestar, ¿verdad? Entonces 2 a la 2 me da 4, cuadramos, ¿verdad? Ahí estaba 4, tengo 4,
Es lo que pasa que es este 2 que eleva, ¿verdad? El exponente. Bueno, el número por el que tuve que exponer 2 es por el número que voy a darle de bits ahora a la máscara subred. ¿Sí? Entonces ahora pasamos de 24 a 26. ¿Y cómo se refleja esto? Con el octeto, ¿sí? O sea, este es un 24, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay 3 octetos de 8. ¿Y cómo pasaría a ser 26? Con el último octeto, ¿verdad? Que ahora le agrego 2 unos. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Lo mismo que les explicaba. Cualquier cambio que haya dentro de estos dos, ¿verdad? Va a ser un cambio de red. ¿Por qué? Porque yo le dije, mira, ya no tomes en cuenta 24 números. No tengas en cuenta 24 octetos. Perdón, 24 bits de red. Ten en cuenta ahora 26 bits de red. ¿Qué es eso? 3 octetos y 2 bits más. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Básicamente aquí podemos ver una tabla de desglose, ¿verdad? De cómo se vería esto, ¿verdad? En el último octeto, cualquier cambio en el último octeto significa un cambio de red, ¿sí? El cambio de red es un cambio de red. Y por eso podemos ver aquí dirección de red y la cantidad de juegos disponibles. Y el broadcast tiempo, ¿verdad? Si se dan cuenta, al traducir cualquiera de estos, pues sería lo mismo, ¿verdad? O sea, el último octeto sería el mayor posible, respetando que no ha cambiado la red. Entonces, ¿cómo sé yo cómo funciona esto? Básicamente, ¿qué es lo que pasa? Yo dije, 26 van a ser de red, ¿verdad? Entonces, el último octeto va a haber prestado 2. Si estoy en el primero, sería 00, ¿verdad? 00 red. Entonces vengo, ¿y qué es lo que pasa? Broadcast es todos uno dentro de una red. Los 3, 4, 5, 6. Eso sería broadcast, ¿no? Y lo que pasó aquí, que básicamente es, ¿cómo es el otro broadcast? Es lo mismo, pero en la otra red. ¿Y cómo es la otra red? Yo dije que la otra red va a ser cuando haya un cambio en la red. Oye, ¿y cómo lo hacemos con el otro? Va a ser lo mismo, ¿verdad? Perdón, básicamente aquí se movió. Y ahí estamos. Esto acá, todo, todo. Es lo mismo, ¿verdad? Aquí. ¿Otro cambio en la red? Sí. Ah, bueno. Entonces, yo quiero el broadcast de la siguiente red. Bueno, ¿verdad? Cambio de red. Broadcast es todos los unos. Y que pueden ir haciendo cálculos si quieren y los números cuadran, ¿verdad? O sea, 1, 0, si da 191 y eso. Entonces, básicamente, así es como yo puedo utilizar sus redes. ¿Está cachando la idea? ¿Todo genial? ¿Todo calidad? Ah, qué bueno, gracias. Me sirve que lo vayan confirmando porque si no, capaz estoy explicándolo y eso ahorita me estoy entendiendo, capaz. Entonces, sí, cualquier duda me pueden ir diciendo. Entonces, básicamente, aquí esto era como que un pequeño ejemplo, ¿verdad? Para que fueran calculando lo que eran redes y subredes. Entonces, vamos a ir haciéndolo. ¿Saben qué? Para que veamos que sí quedó todo claro. Y en todo caso, porque vamos a ser un buen conferencista y vamos a ver que si han aprendido algo. Si no, con gusto. Aunque saben, realmente es sábado 16 de septiembre. Son las 8 de la mañana. Así que es más, yo tampoco estoy en el mejor estado. Así que, ¿saben qué? Vamos a hacerlo bien sencillo. Vamos a calcular solamente dos. Vamos a calcular un par de estos. Vamos a calcular esto de acá. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular estos que faltan? ¿Verdad? Estas son las reglas básicas que ya estamos estableciendo, ¿verdad? Cantidad de subredes, hacemos todo esto que ya mencioné, ¿verdad? ¿Cuántas subredes necesito? 2 elevado a la n. Si este número es mayor que las subredes que necesito, me lo va a satisfacer, ¿verdad? Si es menor, no. ¿Qué es lo que puede pasar? Que me sobren subredes, sí, ni modo, ¿verdad? No todo se puede en la vida. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Verdad? Veamos aquí me da el 2. Ah, bueno, 2 a la 2 es 4. 4 me cuadra con las que necesito. Vengo y voy a pasar ese 2 a la diagonal. Sabemos bien, no es diagonal 24, ahora es diagonal 26. ¿Y cómo se le dice eso a los dispositivos? Con esto de los bits, del último octeto. Ya no vamos a tener en cuenta 24 bits, va a tener en cuenta 26 bits. O sea, cualquier cambio en estos 26 bits es un cambio de red. Entonces vengo yo, ¿verdad? Y aquí está un poquito del desglose, ¿verdad? El primero, Guatemala, ¿verdad? Todos son ceros, ¿verdad? Primera subred. Empezaría con esta dirección.
Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Nuestro primer host, pues es facilito, ¿verdad? Porque realmente siempre es red más uno. ¿Sí yo? Nuestro último host, ¿cuál va a ser? El último en que haya, el último antes de haber un cambio en este valor de acá, ¿verdad? En el valor que afecte a red. Siempre que no afectemos a red, todavía está dentro de las disponibles. En este caso, pues sí, básicamente podemos incluso, lo que podemos hacer incluso es tomar el extremo, eh, que sería el extremo, ¿verdad? Que sería para hacer broadcast, menos uno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería esto? Sería básicamente 200.1.1.63. ¿Por qué? Porque sería, aquí todo esto es red, ¿verdad? Red, y último octeto sería 00, todos unos. ¿Por qué 00? Porque estamos respetando que esto es red. Entonces todos unos, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando tenemos esta cantidad de unos, ¿verdad? Cuando tenemos de los 8 tenemos solo 6 unos, pues es 63 en binario. ¿Por qué se dividen en 4 subredes? Primero, porque ya lo necesito, ¿sí? O sea, realmente las subredes están para servirnos, ¿verdad? Seguramente quedamos con ese punto claro. Y segundo, ¿por qué? Porque aquí está, mira. ¿Cuántas subredes necesito? 4. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para calcular cuántas subredes voy a multiplicar, vengo y es 2 elevado a la n. Esta n de acá es la que vos necesitas guardar para saber cuántos bits más vas a darle al último octeto. Entonces, digamos, por ejemplo, que hubieran sido, en realidad quizá el ejemplo de este otro acá. Necesito 10 subredes. ¿Qué pasa? 2 a la 3 me da 8. No me alcanza. 2 a la 4 me da 16. Sí me alcanza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta n de acá, 2 elevado a la n, es el número de bits que tengo que agregar a los bits que se van a tomar en cuenta para la red. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hubiera pasado? Si aquí yo vengo y en vez de tomar solo 2 más en cuenta, tomara 4 en cuenta, qué es lo que pasa? Que si se dan cuenta, cualquier cambio en estos 4 habría sido un cambio de red. Es decir, cualquier cambio en estos otros 4 no habría sido un cambio de red. O sea que si hubieran sido 6, saldrían 6 subredes. En realidad, si fueran 6, vamos a volver a este ejemplo de acá. Fueran 6, ¿verdad? 2 a la 3 me da 8, ¿verdad? 8 mayor que 6. 8 ya me satisface, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi n en este caso? 3. La verdad, si se dan cuenta, estamos un poco limitados. ¿Por qué? Porque tenemos solamente posibilidad de 2 a la n. Entonces, 2 a la n, por ejemplo, ¿verdad? Ay, Dios, permítame que encuentre uno de estos signos. En inglés creo que está ahí. 2 a la n, ¿verdad? Donde n es este número que va a estar en rojito, es limitado. Porque básicamente vengo yo y tengo una serie de opciones. Ay, perdón, lo voy a poner como a la par porque ya dije que para abajo se va muy lejos. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tengo esta serie de opciones, ¿verdad? Tenemos 2 a la 1, tenemos 2 a la 2, tenemos 2 a la 3, 2 a la 4 y así. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, si yo necesito 6 subredes, no puedo decir, dame 6 subredes. Tengo que ver cuál es el más próximo que sí me satisfaga. En este caso, 2 a la 2 no me va a satisfacer, porque eso me da 4 subredes. Entonces necesito el próximo, ¿verdad? 2 a la 3, 8, sí me cumple. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Solamente, y esto realmente no me preocupa hacer desmadre en la presentación con tal de que quede claro este ejemplo, porque es como la parte importante y justamente la parte difícil de cachar. Lo que pasa, que llegamos hasta acá, ¿verdad? Tenemos hasta 2 a la 8 de posibilidades. Pero ¿qué es lo que pasa con la 8? Que ya no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque en este caso le estoy diciendo, mira, todo tu octeto va a ser red. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no hay host, ¿verdad? ¿Por qué? Porque traducido este último octeto, ¿cómo sería? Sería 1, 1, 1, 1, 1. Ya no hay host, ¿verdad? Entonces, por eso que realmente este último ya ni se usa. Porque ya no hay host, ¿verdad? Y 2 a la 7 en realidad también te deja, si no estoy mal, con 2 hosts.
Hay que tener cuidado, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que estamos haciendo con esto? Básicamente le estamos diciendo cuántos bits más de red, cuando cambien, se van a tomar en cuenta como red o como host. ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí es donde quiero que tengan claro esto. Las IPs van a seguir siendo IPs, ¿sí? Siempre. O sea, teníamos las IPs todas, ¿verdad? Todas las IPs que teníamos siguen estando ahí. Lo que está cambiando es la forma en la que se van a interpretar por parte de los dispositivos, ¿sí? Por eso es que les digo que aquí, cuando haya un cambio en uno de los bits que signifique red, va a ser un cambio de red, ¿sí? Por ejemplo, saben que vamos a hacer esto mismo, eh, pero con unas, no sé, vamos a poner las 6 subredes, justamente. Digamos que ahora necesito 6 subredes. ¿Qué es lo que decimos? 2 a la 2 no nos alcanza, 2 a la 3 sí nos alcanza, ¿verdad? 2 a la 3 nos da 8. 8 mayor que lo que necesitamos, sí. O sea, nuestro máximo va a ser 8 subredes, ¿verdad? ¿Puedo tirar más? Sí. O sea, si hubiera puesto aquí un 2 a la 7, a tirar un montón de subredes, ¿verdad? Pero realmente procuramos dejar el más cercano. ¿Por qué? Porque mientras más bits yo le dé a la red, menos bits tengo para los hosts. ¿En qué se traduce? Más IPs van a ser para red, menos IPs van a ser para host. Que es justamente la forma en la que se utiliza esto en la vida real. O sea, vengo yo y en el salón de cómputo tengo, no sé, unas 15 compus. En el salón de maestros tengo otras 15 compus. Entonces, no necesito tantas IPs de host, por si necesito más redes separadas. Entonces, ¿qué es lo que esto significa? Entonces, en vez de tomar el por defecto que sería un 24, ¿verdad? Ahora voy a tener en cuenta 3 de estos para red. Es decir, cualquier cambio en esos 3 bits de acá es un cambio de red. Por lo tanto, me quedan 5 bits asignables para host. O sea, todos los cambios en estos bits van a ser parte de una red, ¿sí? El primero va a ser red, el último va a ser broadcast, y en medio nos van a quedar todo lo de host. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cualquier cambio en estos bits que yo estoy diciendo, mira, estos son de host, va a host. Y un cambio en esos 3 de acá van a ser red. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora son 3 bits de red y 6 de host. Perdón. Y pues serían de host, serían 3, 5, serían 5 de host. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El primer número de todo esto traducido, esto es un 0, ¿verdad? Todo esto traducido es, si no estoy mal, déjenme ver, ¿cuánto es este binario? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Ajá. 34, sí está bien la tabla. Perdón, pero aquí ya no sería este. ¿Qué es lo que pasaría aquí? Que, si se dan cuenta, estoy diciendo, ¿verdad? Que cualquier cambio en esos 3 bits de acá va a ser un cambio de red. Entonces nuestra primera ya no sería esa, sino que sería esta. ¿Sí? Porque aquí hubo un cambio en esta IP. Entonces, en ese cambio de acá, ¿qué significa? Sería, ¿qué? 32. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Siguiente cambio que puede haber en la red sería que este pasa a ser 1 y 0, ¿verdad? Como en binario, siempre cuando es el extremo, pues cambia para acá, ¿verdad? Lo que pasa, aquí va a ser 64. El siguiente va a ser 0, 1, 1, ¿verdad? Han de cuenta que este es un binario aparte, ¿verdad? Aquí es 1, aquí es 2, aquí es 3. Pero esto en números reales es 32, 64 y 96, si no estoy mal. Así. Básicamente, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Esto mismo que les digo. Cada vez que haya un cambio en alguno de los bits que apartamos para red, entonces va a haber un cambio de red. Cantidad de direcciones disponibles de cada subred sería 56 partido el número de subredes siempre.
Eh, direcciones de red, sí, buen nombre, direcciones de red. ¿Por qué? Porque siempre hay que tener en cuenta red, broadcast y los demás que ya te quedan para red. Sí, justamente. Puedes empezar a calcularlo de esta manera. ¿Por qué? Porque justamente te estás quitando. Pero no es tanto una división como tal, déjame pensar. Número sobre red siempre. Número sobre red. Ah, número sobre red, sí. Por número sobre red, sí. Sí, sí. Justamente. Pero en este caso, si te das cuenta, no serían 6. En este caso, el número sobre red sería 8. Entonces, ¿qué es lo que pasa entonces? Como ya vimos, ¿verdad? Las IPs van a ser las mismas siempre, ¿sí? 200.110, 200.111, 200.112, 200.164 entró como red de la siguiente red. ¿Por qué? Porque fue el primer cambio en el octeto, pero aquí es 32. Porque ahora ya son 3 bits de red. Entonces 32 es el primer cambio en el octeto de red que yo le dije, mira, cambia aquí, cambio red. Entonces, ¿qué pasa? Las IP siguen recto, ¿verdad? O sea, después, ¿cuál sigue? Punto 33, después sigue 34, 35, ta, 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 64. ¿Qué pasa con la 64? Ya es de otra red. ¿Sí? O sea, los dispositivos van a tomar como que es otra red. Sigue recto, ta, 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 65, 66, 67, 200.1.1.96, otra red. ¿Por qué? Porque yo le dije, mira, cada se cambia aquí, cada se cambia uno de esos tres octetos, cambiaste de red. ¿Cambió el octeto de acá? Sí, cambió de red. Nítido. Facilito. Y aquí, pues lo mismo, ¿verdad? Host, vamos a tener del 1 hasta el último número de esta misma red, ¿verdad? 200.1.1. Anterior a la siguiente red, 31. Correo, espera, a mí también, estoy haciendo mal. 31. Ajá. Aquí, pues lo mismo, ¿verdad? Primero después de red, 33. Último después de red, anterior a la siguiente red, 33. Ojo, pero aquí estoy tomando, aquí hay un pequeño detalle, y es que estoy tomando en cuenta también la de broadcast, ¿sí? Hasta ahí sí me estoy pasando. Entonces, ¿cómo se llama la de broadcast? La que todos los octetos, la que todos los bits de host son 1, ¿sí? En este caso, esos 3 serían 0, ¿verdad? Porque yo le dije, mira, esos 3 van a ser red, todos los demás son 1, esto me da 31, justamente, entonces de host, perdón, aquí sí me está dando cuenta que estaba mal por eso, aquí son 30, ¿verdad? Porque el último asignable es 30, la broadcast va a ser siempre la última dirección IP de cada red. Y pues va a pasar similar aquí, ¿verdad? O sea, 0, 0, 0, 0, 1, ¿no? Y aquí tenemos que todos estos de aquí, unos, ¿verdad? Van a ser la siguiente red. En este caso aquí sí sería 33. Aquí sería 62. Y sí, ¿verdad? Básicamente nos iríamos con uno de cada uno. ¿Qué es eso que se refiere cuando había broadcast? Bueno, básicamente el broadcast es una dirección IP que está diseñada para que cuando un dispositivo reconozca esa dirección dentro de su red, empiece a mandar paquetes de identificación a todos lados, ¿sí? La dirección de broadcast es una dirección que los dispositivos utilizan para marcar presencia, por así decirlo, dentro de una red. Entonces, por eso que no se utiliza, porque cuando se usa un paquete de tipo broadcast, esto no sé si ya lo vieron en redes, que sepa, lo tenían que haber visto. Pero básicamente, o sea, lo del concepto de paquetes tipo broadcast. Pero básicamente, por si acaso no, o por si acaso les quedó alguna duda, ¿verdad? Un paquete tipo broadcast es cuando un dispositivo viene y va a tirar esta señal que justamente se interpreta como tipo broadcast en la red. ¿Y qué es lo que hace esto? Que se tira a toda la red tratando de marcar, de comunicar la presencia del dispositivo en la red. O sea, por ejemplo, si yo necesito que mi router identifique una computadora, yo necesito que otra computadora identifique otra computadora, necesito que un modem, que un repetidor, que todos se identifiquen entre todos dentro de una red. ¿Qué pasa con el broadcast? Que el broadcast va a llegar a toda una red, ¿verdad? Una red, ¿sí? En este caso, un broadcast, por ejemplo, un paquete tipo broadcast llegaría a todos los que estén dentro de estos hosts, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a hacer el broadcast? Que básicamente es eso, es la compu diciendo,
hey, estoy aquí. ¿Sí? Es una forma de, es un paquete que se usa para comunicación de identificación de dispositivos dentro de una red. Eso. Que cualquier todo van diciendo. ¿Verdad? Y pues básicamente aquí nos iríamos así, ¿verdad? Aquí sería 64, pues aquí sería 60 sería 65, y pues llegamos al último extremo, que sería de la siguiente red, sería 94. ¿Por qué? Porque 95 está aquí, aquí ya no sería este, sería 0010, aquí sería 95. ¿Escucharon por qué todo esto? ¿Vamos a ver con todo esto? Ah, perdón, este sería 95, sí, porque 196. Ajá, sí, sí. Sería para la siguiente, ¿verdad? Que sería 128, si no estoy mal. Ajá, aquí creo que sería 97, primera red, 127, que aquí sería dentro de esta red. Aquí sería 126, ajá. Aquí sería 127 para la siguiente aquí en broadcast. 000 sería aquí sería 110 al inicio. Pues, ¿por qué? Porque se dan cuenta que es como contando en binario, ¿verdad? 0, 1, 2, 3. Todo lo demás unos, esto de aquí sería 127. Nítido. Ok, entonces eso sería este ejemplo, ¿verdad? Sería todo por este ejemplo. Aquí pasa a ser 27, ¿sí? Ya no pasa a ser 26, pasa a ser 27. ¿Por qué? Porque sumamos 3. 3 bits de host, no, de red. Y esto se puede hacer ida y vuelta, ¿saben? O sea, podemos hacerlo hacia adelante, hacia atrás, para adelante, para atrás. ¿A qué me refiero con esto? A que ahorita lo que hemos hecho es aumentar número de subredes. Pero asimismo, podríamos, en vez de aumentar unos, podríamos quitar unos. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Disminuyendo el número de redes y por ende aumentando el número de hosts. ¿Sí? ¿Cómo sería esto? Sería si, por ejemplo, en este tercer octeto, yo le quitara, no sé, dejara solamente, pues no sé, unos 6 de red y dejara y quitara 2 de red, pasarlos a host, entonces ahora tendría más número de hosts, ¿sí? Porque entonces yo le digo, mira, el cambio va a ser hasta acá, ¿sí? El cambio va a ser hasta acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora tenemos 2 ceros más de host. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la máscara de subred? Que todo lo que yo indique que es de red, cualquier cambio en estos valores es cambio de red. Cualquier cambio dentro de host es cambio de host. Y así de simple y así de complicado. Un poco de referencias, ¿verdad? De cómo pueden ver un poco más de información acerca de todo esto. Y gracias, ¿verdad? Solamente les dejo con esta pequeña frase que si todos hacemos de nuestro entorno un lugar mejor, hacemos todos juntos del mundo un lugar mejor. Esto sería todo por mi presentación. ¿Tienen alguna duda? ¿Estamos todos claros? ¿Todo bien? Ok. Muy bien. Entonces, cualquier cosa, pues ya saben, pueden escribirme, igualmente pueden escribir a su auxiliar, ¿verdad? Pueden mandarme un mensaje por el estilo, ¿verdad? Todo bien, qué bueno, gracias, Anónimo. Ya más claro, gracias, genial. Ahí pueden mandar, como su auxiliar le está mandando, ¿verdad? Por favor, pasen en el chat lo que sería su asistencia. Y eso sería todo, entonces, compañeros. Espero que les haya servido, ¿verdad? Espero que hayan entendido un poco más acerca de lo que son sus redes, de cómo se utilizan. Y si tienen alguna duda, todavía estamos a tiempo de corregirlo, ¿verdad? Me quedan como unos 4 minutos de aquí en lo que me retiro. Eh, Así que nada, espero que les haya servido, por favor practiquen. E intenten encontrar herramientas para calcular cuántas IPs pueden haber y todo por el estilo. Lo que es importante es que tengan claro por qué es que hacen los cambios de su red que están haciendo, porque esos son cambios administrativos, es decir, son cambios que uno tiene que decidir según el entorno. Pero entonces, ¿cuál es la recomendación? Que procuren tener siempre la cantidad de hosts justos. ¿Por qué? Porque básicamente es una medida adicional de seguridad, ¿sí? O sea, si yo quiero la máxima seguridad posible en una red de que nadie más se va a conectar, ¿qué es lo que tengo que hacer? No dejar más IPs disponibles, ¿verdad?
Eso. Eso sería todo. Pues nada, fue un gusto, estimados compañeros, y me empiezo a retirar. Nos vemos después.